Saludos amigos y hermanos, espero que estén teniendo una bendecida semana con la compañía de Cristo Jesús. La lección de escuela sabática para hoy se titula La esclavitud en las Escrituras y la historia. Estamos estudiando una lección sumamente interesante cuyo título es Practiquemos la lealtad suprema a Cristo. El versículo para memorizar de esta semana se encuentra en Efesios 6:9 y dice: y ustedes, amos, hagan con ellos lo mismo. Dejen las amenazas sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en el cielo y no hace acepción de personas. Para la esclavitud en las Escrituras y la historia. Acompáñeme en oración. Amado Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu palabra que es meditada, reflexionada en esta oportunidad. Bendícenos al hacerlo y danos, Señor, la presencia de tu Santo Espíritu, la conducción, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amigos y hermanos, la lección de hoy nos habla acerca de la esclavitud en las Escrituras y la historia. Leamos los consejos a los esclavos y amos de los esclavos en los siguientes pasajes: Efesios 6:5 al 9, Colosenses 3:22 al capítulo 4 versículo 1 y 1 Corintios 7:20 al 24 y 1 Timoteo 6:1 y 2, 1 Pedro 2:18 al 25. La pregunta: ¿cómo resumirías estos consejos? Leamos por favor estos consejos bíblicos. Efesios 6:5 al 9. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá al Señor, sea siervo, sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para él no hay opción de personas. Colosenses 3:22 al capítulo 4 versículo 1. Siervos, obedeced a todos vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia, vivirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. 4:1. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. 1 Corintios 7:20 al 24. Cada uno en el estado en que fue llamado, en el que se quede. Fuiste llamado siervo siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más, porque en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. 1 Timoteo 6:1 y 2. Todos los que estáis bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de honor, de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. 1 Pedro 2:18 al 25 dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Es sorprendente escuchar a Pablo dirigirse a amos cristianos e imaginar a los esclavos cristianos y a su amo sentados juntos en los hogares e iglesias de Éfeso. La esclavitud en el mundo greco-romano podría diferir considerablemente de la versión posterior del Nuevo Mundo. Esto
no se centraba en un solo grupo étnico. Los esclavos domésticos urbanos a veces tenían oportunidad de educarse y podían trabajar como arquitectos, médicos y filósofos. Estos esclavos domésticos a veces obtenían su libertad después de un periodo limitado de servicio, aunque la mayoría de los esclavos nunca lograban su libertad. En un intento por reconocer esas diferencias, varias versiones bíblicas recientes traducen el término griego doulos, esclavo, en Efesios 6, 5 al 8, como siervo. Sin embargo, estas características se practicaban de manera desigual y los esclavos de las zonas rurales soportaban regularmente trabajos forzados. Al margen de donde sirvieran los esclavos, estaban sujetos al poder y a la autoridad casi ilimitado del amo, que era dueño de los esclavos, de su esposa y de sus hijos. El grito del ex esclavo Publilius Cyrus es inquietante. Es hermoso morir en un lugar de ser degradado como esclavo. Dada la gama completa de estas realidades, se refiere la traducción de doulos como esclavo en la nueva versión internacional y la nueva traducción viviente, especialmente porque estos esclavos viven bajo la amenaza de sus amos. Efesios 6, 9. La esclavitud estaba generalizada en el mundo de Pablo. Él no aborda esta temática como un reformador social, sino como un pastor que aconseja a los creyentes cómo afrontar las realidades existentes y proyectar una nueva versión orientada hacia la transformación del creyente individual, que luego podría tener implicaciones más amplias para la sociedad en general. En el libro de Scott, las cartas para Filemón, en la página 10 y 11, nos dice lo siguiente: su visión no abogaba por la manumisión de esclavos en el Imperio Romano. Su abordaje era sobre algo diferente a la manumisión legal, es decir, una fraternidad basada en la nueva creación a causa de la adopción como hijos de Dios. Para Pablo, que era pastor, la revolución social iba a ocurrir en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, a nivel local y en los hogares iglesias y en el hogar cristiano. Esto lo dijo Scott McKnight en la carta para Filemón. Una de las grandes manchas en la historia cristiana es la manera en que algunos utilizaron estos pasajes bíblicos sobre la esclavitud para justificar esta práctica. La pregunta de reflexión para hoy es: ¿qué mensaje alarmante deberíamos extraer acerca de cuán cuidadosamente debemos aplicar la palabra de Dios? Es interesante que la palabra de Dios se aplicara en un determinado momento de la historia a sabiendas fuera de su contexto. Realmente tenemos que tener suficiente cuidado para poder llevar a cabo estas interpretaciones de este texto. Hemos hablado un poquito en la sección anterior de nuestra lección acerca de la unidad entre generaciones, hablando acerca de los consejos para los hijos y luego los consejos para los padres. Y en el siguiente tema de esta semana, la unidad entre jerarquías, nos habla acerca del consejo para los esclavos. ¿Esclavos en la iglesia? Nos preguntamos. Sí, desgraciadamente hubo esclavos. Esa era una realidad en las iglesias de los primeros 100 años de la iglesia cristiana. En la idiosincrasia greco-romana era una realidad la esclavitud. Esta situación contrastaba con las palabras del apóstol, que en Gálatas 3:28 él dijo: ya no hay esclavo ni libre, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué Pablo no pidió a los amos cristianos que liberasen a sus esclavos y a los esclavos que se escapasen de sus amos o se rebelasen? Reflexionemos un momento en esta pregunta interesante. La iglesia no estaba llamada a cambiar la realidad social en ese momento, sino a sentar las bases que con el tiempo acabarían con esa situación injusta, porque realmente la realidad de la esclavitud no era el plan de Dios, era algo que dolía el corazón de Dios. Sin embargo, tampoco podían permanecer callados. La relación amo-esclavo debía redefinirse en Cristo, o usando de modelo a Cristo Jesús. Por lo tanto, mis amigos y hermanos, hoy quizás pueda haber algún tipo de esclavitud parecida a esta. Quizás usted es un patrón
que tiene a unos trabajadores trabajando más del horario. Quizás usted tiene a alguien que está trabajando más allá y usted le está pagando poco. También son modelos modernos de esclavitud. Tengamos cuidado con eso y pensemos qué haría Cristo en nuestro lugar. Por favor, acompáñenme en oración para terminar con esta reflexión de la palabra de Dios. Bendito Padre que estás en los cielos. Gracias, Señor, por el privilegio que nos regalas de reflexionar en tu palabra. Bendícenos hoy, Señor, con la comprensión actualizada que tu Santo Espíritu puede impregnar en nuestra mente y en nuestro corazón. Ayúdanos a hacerte, Señor, discípulos, cristianos, fieles, hijos de Dios tuyos, a quienes tu Espíritu Santo dirige en todo momento y lugar y en todas decisiones. En el nombre de Jesús, amén y amén.